Bien, pues vamos a empezar con la tercera parte de esta serie, de la remonstrancia contra los cánones de Dort, que como ya hemos dicho no es una película de Marvel, es algo que atañe a nuestra doctrina y a nuestra fe. Por cierto, qué gusto da ver el local tan lleno de gente. Es una alegría. Entonces, decíamos que esta es la parte 3 y vamos a hablar de la elección incondicional versus la elección condicional. Pero antes quiero explicar por qué es importante que sepamos estas cosas. Porque parece que es una simple discusión entre dos grupos de cristianos, ¿no? Los arminianos contra los calvinistas, ¿no? Y no se trata de eso, porque en redes sociales esa discusión está a la orden del día y hay ataques, se pegan unos contra otros, se dicen de todo, herejes, tú no te vas a salvar. No se trata de eso. ¿Vale? Esto no es un asunto que tenga que ver, no es un asunto soteriológico de primer orden, no tiene que ver con nuestra salvación. O sea, tanto arminianos como calvinistas, reformados, somos salvos en Cristo, ¿vale? No se trata de eso. Pero sí es un asunto doctrinal, estructural. De alguna forma afecta a temas tan importantes como la gracia, la soberanía de Dios, la seguridad del creyente en la salvación, la obra de Cristo y la relación entre la fe, la obediencia y la perseverancia. O sea, son temas fundamentales que moldean la piedad. ¿Vale? Eh, ¿Qué significa esto que moldea nuestra piedad? Por ejemplo, para que lo podamos entender. Hoy vamos a hablar de elección incondicional frente a elección condicional. Pues esto provoca en nosotros, cuando entendemos la elección incondicional, provoca en nosotros humildad, porque entendemos que no depende de nosotros, que depende únicamente de Dios. Y eso ya nos humilla, porque no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay justicia en nosotros que nos permita ser salvos, ¿no? Otro ejemplo, cuando hablemos de expiación definida, obtendremos la seguridad de que la cruz de Cristo es absolutamente eficaz y no es simplemente una posibilidad. Entonces, el arminianismo pone mucha énfasis en la decisión humana, en la responsabilidad humana, pero para eso sacrifica asuntos tan importantes como la soberanía de Dios. Nos podemos hacer preguntas de, por ejemplo, ¿obedezco para mantenerme salvo o obedezco porque soy salvo? Eso es lo que significa la piedad, que moldea la piedad. Pero también es importante, y esto ya lo hemos dicho otras veces, cuál es el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Porque si llegamos al extremo, si no adoramos al Dios verdadero, ¿a qué Dios estamos adorando? Y llevándolo al extremo podríamos hablar de que es idolatría. Entonces es muy importante que sepamos quién es Dios, cuál es su carácter y por qué dice las cosas que dice y hace las cosas que hace. Calvino definía la piedad como, llamó piedad a la reverencia unida al amor de Dios que el conocimiento de sus beneficios produce. Esto lo podemos parafrasear para entenderlo mejor así. Reverencia y amor a Dios que brotan del verdadero conocimiento de Dios y sus beneficios. Es decir, el ejercicio de nuestra piedad, el ejercicio de nuestra cristiandad, depende de cómo entendemos a Dios, de si entendemos verdaderamente a Dios, si tenemos un conocimiento verdadero de Dios. Entonces vamos a defender una piedad basada en la gracia, no en un esfuerzo humano. Ya que cuando la gracia deja de ser el fundamento, la piedad se convierte en una carga. ¿Vale? De alguna manera, una piedad mal fundamentada, mal cimentada, termina por deformar nuestra vida cristiana. Por eso es importante esto, o sea, no se trata simplemente de que tengamos conocimiento de las diferencias entre calvinistas y arminianos, entre reformados y pentecostales, o sea, no se trata de que entendamos
que existe una diferencia, sino que entendamos que en base a cómo nosotros entendemos la doctrina, vamos a tener una vida cristiana más acorde o menos acorde con lo que Dios dice en su palabra. Entonces, vayamos al tema. Elección incondicional frente a elección condicional. Es el segundo punto del tulip que ya vimos, que son los 5: la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Iremos tocando en las siguientes sesiones lo que nos queda. Esta es la segunda, elección incondicional. Y ya vimos, cuando hicimos el resumen previo de lo que íbamos a tratar, que la elección condicional, la que es arminiana, la podíamos resumir en que Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o la incredulidad que Él prevé. ¿Os acordáis que hablábamos de el concepto de presciencia no causativa? ¿Eso qué significaba? Eso era que Dios, desde la eternidad, conocía, sabía quién iba a creer y por eso lo elegía. Esto ya lo hemos refutado, ya sabemos que eso no tiene ningún sentido. Hoy vamos a ahondar un poquito más sobre eso. Y en el lado reformado, en el lado en el que nosotros podemos entender la elección de Dios, Dios elige a las personas para la salvación sin basarse en méritos o acciones humanas previas. O sea, Dios no nos carga con la responsabilidad de que tengamos que hacer algo para que Él se fije en nosotros. Dios nos escoge porque sí. Porque Él quiere, no porque nosotros podamos ofrecer alguna cosa. No hay condición. Por eso es incondicional. Entonces, la definición básica de elección incondicional, ¿cuál es? Lo voy a leer. Dios, en su infinita misericordia y bondad, de acuerdo al puro afecto de su voluntad, es decir, porque Él quiere, porque sí, porque le da la gana, y para la alabanza de su gloria, escogió desde antes de la fundación del mundo a algunos hombres para ser salvos, sin que medie ningún mérito o sin imponer ninguna condición al hombre. Bien, entonces, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a tratar de explicar qué es la doctrina de la elección y cuáles son las diferencias entre una concepción arminiana y una concepción calvinista o reformada o lo que queramos, o bíblica. ¿Vale? Vamos a decir bíblica. Principalmente, y aunque en algún momento no lo parezca, porque vamos a ponernos un poquito técnicos en algún momento, os pido disculpas de antemano, pero vamos a tratar simplemente de dos aspectos. El decreto, o sea, de a quién tiene por objeto el decreto electivo, es decir, a qué personas Dios escoge y en qué se basa ese decreto, cuáles son los fundamentos de ese decreto electivo. Bien, el resumen más eficaz sería este. No sé si se ve bien, pero bueno, en la primera línea habla de la base del decreto. Entonces, para los reformados o bíblicos, como queramos llamarnos, es que a lo mejor decir que somos bíblicos es un poco soberbio. Pero sinceramente creo que es la realidad, ¿no? Porque estoy convencido de lo que voy a decir es lo que la Biblia enseña. Entonces, para nosotros la base del decreto sería la soberanía de Dios, sin más. Para los arminianos es la fe del hombre. Sacamos a Dios de la ecuación y ponemos la carga de toda la elección en el hombre. El objeto del decreto, personas concretas sin condición alguna. Es decir, cuando Dios dice en la palabra que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que nos puso nombre, que nos ha inscrito en el libro de la vida, es a cada uno de nosotros, individualmente. Sin embargo, la concepción arminiana de la elección de Dios es una elección clasista, en el sentido de que tienes que tener una condición, una clase, o sea, tienes que ser creyente para que Dios te escoja. Para que lo entendamos, para pertenecer al club de los perros rojos, tienes que tener un perro rojo. Si no tienes un perro rojo, no puedes formar parte del club de los perros rojos. Pues esto es lo mismo. Si no tienes fe, si no has creído previamente, no puedes pertenecer al grupo de Dios, ¿vale? Digamos que esto es, y ya si queréis nos podemos ir a casa, porque esto es el resumen, el fundamento de lo que vamos a hablar. Bien,
para hablar del objeto del decreto efectivo, de nosotros, para que nos entendamos. En el sistema arminiano la elección es clasista, como decía. Esa es la condición previa, tener fe. Sin embargo, ¿cómo articulan ellos esto? El sistema arminiano utiliza la presciencia no causativa, lo que hemos dicho. Dios tiene un conocimiento previo de quién va a creer. Aunque esto no se sostiene, y lo vamos a demostrar. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que Dios escoge a personas concretas desde antes de la fundación del mundo, sin que tengan que cumplir ninguna condición, de ahí el nombre de elección incondicional. Y lo podemos ver en Romanos 9, del 11 al 13. Dice: porque aun cuando los hijos no habían nacido, ni habían hecho nada bueno ni malo, esto está refiriéndose a Jacob y Esaú, ¿vale? Aunque cuando los hijos no habían nacido ni habían hecho nada bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. O sea, está definiendo claramente que el que hace la elección es Dios, y esa elección depende de Dios y de lo que Dios ha decidido. Para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. O sea, Dios escoge porque quiere, y no hay más motivo, es por puro afecto de su voluntad. Aquí vemos que Dios no escoge porque Jacob o Esaú hubieran hecho algo, no habían nacido todavía. En Efesios 1:4 reforzamos la idea. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mismo, por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. La elección incondicional pone el énfasis en la voluntad de Dios y no en la propia persona. Dice en Romanos 9, 15 y 16, porque él dice a Moisés: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y tendré compasión de quien yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. ¿Vale? Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, pone el énfasis en que es Dios el que escoge. O sea, todo el peso de la elección está sobre Dios, no sobre el hombre ni sobre una decisión que pueda tomar el hombre. Este punto nos abre el camino para el segundo aspecto principal que vamos a estudiar: las fases, el fundamento. Estamos hablando de que Dios es soberano y toda la elección depende de Él, porque la elección incondicional se basa precisamente en la voluntad soberana de Dios, como hemos visto en el cuadro del resumen del principio. La elección condicional arminiana basa la fe como premisa, como condición previa. Bien, las bases del decreto electivo: soberanía o fe. Esta es la discusión. Entonces, para hablar de esto vamos a leer los artículos de la remonstrancia y los artículos de la confesión arminiana, porque eso es donde se sintetiza, donde se condensa su pensamiento, ¿vale? Nosotros vamos a aprovechar esa estructura para bíblicamente rebatir sus puntos, ¿vale? Entonces dice la remonstrancia de 1610. Sabéis que esto es como lo recuerdo. La remonstrancia era un grupo de seguidores de Jacobo Arminio que reaccionaron a la teología de reformados como Calvino. Entonces ellos entendían que había un énfasis excesivo en la soberanía de Dios y no podían entender que el hombre no tuviera ninguna responsabilidad. Entonces reaccionaron y hicieron los 5 artículos de la remonstrancia. Después, en el sínodo de Dort, los reformados de toda Europa se unieron y establecieron ¿cómo se llama? Perdón. Sí, el tulip, pero bueno, hicieron todo un despliegue teológico explicando por qué la remonstrancia estaba equivocada, ¿no? Que se resumió en el tulip.
No, bueno, sí, pero vamos, no importa. Entendéis lo que estoy diciendo, ¿no? Hay como una especie de acción-reacción entre estos grupos teológicos, ¿no? Entonces, vamos a leer lo que dice la remonstrancia. Dice en el artículo 1 acerca de la elección, que Dios, por un propósito eterno e inmutable en Jesucristo, su Hijo, esto hay que matizarlo, porque ellos hablan de un propósito eterno e inmutable, pero luego veremos que cuando desarrollan su teología, esto deja de ser eterno y deja de ser inmutable. Antes de la fundación del mundo ha determinado de la raza caída pecaminosa de los hombres salvar en Cristo por causa de Cristo y a través de Cristo aquellos que por la gracia del Santo Espíritu creerán en este su Hijo Jesús y perseverarán en esta fe y obediencia de fe por esta gracia hasta el fin. Aquí ya, si hemos estado entendiendo, ya deberían saltarnos las alarmas. ¿Vale? A quien no le hayan saltado las alarmas se lo tiene que hacer mirar. La última frase. Dice, aquellos que por la gracia del Santo Espíritu creerán en este su Hijo Jesús y perseverarán en esta fe y obediencia de fe, por esta gracia hasta el fin. Establece una condición que luego desarrollará en que la salvación se puede perder. ¿Vale? Porque para ellos la perseverancia de los santos es fundamento para la elección divina. Si no perseveras en la fe, Dios no te elige. ¿Vale? Luego explicaremos más sobre esto. Por otra parte, continúa el artículo 1, dejar a los incorregibles e incrédulos en el pecado y bajo la ira, y condenarlos como alienados de Cristo, según la palabra del Evangelio en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él, y según otros pasajes de la Escritura. Entonces, si leemos este texto encontramos, yo os ayudo a resumirlo, encontramos las siguientes declaraciones. La primera de ellas es que Dios ha determinado la salvación antes de la fundación del mundo según un propósito eterno e inmutable en Jesucristo. Veremos que esto tiene matices, porque un decreto que es eterno e inmutable no puede depender de la decisión de un hombre. Porque entonces deja de ser inmutable y deja de ser eterno. Segundo, leemos que la salvación es en Cristo, por causa de Cristo y a través de Cristo. Menos mal, por lo menos ahí pisan fuerte. O sea, efectivamente, depende de Cristo. Cristo es quien nos salva y la obra redentora de Cristo es la que nos salva. Tercer punto, dice, la salvación es para aquellos que creerán en Jesús y perseverarán en la fe y la obediencia por gracia hasta el fin. Entonces, ¿qué opináis de esto? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Es cierto con matices? ¿No es cierto pero se parece? Bueno, lo que viene a decir el artículo 1 es que la salvación está determinada para aquellos que creerán. Este es el concepto que ellos tienen y aquí utilizan la presencia no causativa para que el que cree en Jesucristo, el Señor, lo sabía desde la eternidad y entonces los coge. No estamos en contra de que la salvación es por gracia, por supuesto que no, que es por medio de la fe, estamos absolutamente de acuerdo, y que no es por obras. Claro que sí. El problema está en que, según la remonstrancia, no es la voluntad soberana de Dios la que determina quiénes son salvos, sino que es la propia fe de aquellos la que lo determina. Y esto genera una espiral de violencia sobre la doctrina muy importante. Esto no es una interpretación interesada del artículo 1, porque me podréis decir, no, es que tú lo estás leyendo como mala leche, y entonces estás diciendo que lo que no dice el texto, no, sí lo dice, porque además luego en su confesión, la confesión de 1621, en la que ya establecen todas las bases de su doctrina, ahí lo explican, lo desarrollan y efectivamente dicen lo que estamos diciendo. Dice en el capítulo 18 de la Confesión Arminiana, hace una distinción entre llamado eficaz, fijaos hasta dónde llegan, hace una distinción entre llamado eficaz por la gracia para la conversión a la fe y luego por otro lado está la elección a la gloria, posterior a ordenar su vida según los mandamientos de Jesucristo. Eso es lo que dice el articulado del capítulo 18. ¿Qué están diciendo? Por un lado, como ya vimos la vez anterior, por medio de la gracia preveniente, que es como un trocito de la gracia de Dios que se utiliza simplemente para que los hombres tengan la capacidad
de aceptar o no al Señor, son elegidos para tener esa gracia preveniente, entonces son capaces de elegir al Señor, y cuando ya han demostrado que efectivamente se han convertido, entonces Dios los elige desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Este es el desarrollo de la teoría. Realmente es complicado, es hacer malabares para intentar ajustar y encontrar un equilibrio entre lo que ellos consideran y lo que es en realidad. Dice en el artículo 1 de la remonstrancia, en el artículo 1 del capítulo, creo que es el... No, estamos todavía en el capítulo 18. Dice, respecto a los hombres pecadores, pero ya llamados eficazmente por la gracia divina y convertidos a la fe en Jesucristo, y que con la ayuda de la misma gracia, mediante la verdadera fe, ordenan su vida según los mandamientos de Jesucristo, Dios quiere, ahora, después de haber creído, Dios quiere que se ocupen de dos tipos de actos salvíficos, los que pertenecen a esta vida y los otros a la futura. Entonces, si leemos atentamente, está diciendo, estos que ya han creído ahora tienen que hacer dos cosas. Vamos a ver qué dos cosas tienen que hacer. 5 actos pertenecen a esta vida, 2 de los cuales son anteriores, la elección a la gloria y la adopción. Es decir, una vez ya has creído, entonces te tienes que ocupar de la elección a la gloria. No es simplemente que una vez que has creído Dios te escoja, no, tú te tienes que ocupar para que Dios te escoja. Entonces, claro, esto porque es importante, porque nuestra vida cristiana, cómo desarrollamos nuestra vida cristiana, depende de cómo entendamos nuestra relación con el Señor, de cómo entendamos cómo el Señor nos ha salvado y cuál es nuestra vida después de ser salvos. Por el primero ya están convertidos y verdaderamente creyentes, separados de la multitud de los que perecen y exentos de los condenados, como su estado actual, separados como el rebaño de Dios. Claramente definen la fe como la causa de la elección, mientras que la Escritura enseña justamente lo contrario. Y lo vemos en Efesios, del 1 al 4 y 5, que ya hemos leído, pero conviene que lo volvamos a leer. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Nos escogió para, no por. La fe es consecuencia de la elección, no causa de la elección. Y esto es punto fundamental. O sea, nosotros tenemos fe porque Dios nos escogió, decidió regenerarnos, y entonces, una vez regenerados, podemos alcanzar la fe y la salvación. Y ahora veremos cómo, cuál es el mecanismo, cómo funciona esto. Pero vamos a hablar en contra de la presencia no causativa. Ya lo hicimos, pero vamos a abundar un poquito más. Para que la fe sea previa a la elección, es necesario el invento de la presencia no causativa, porque no deja de ser un invento. ¿Cómo podemos justificar que Dios nos escogió de antes de la fundación del mundo? Porque claro, esto lo dice la palabra y no van a negar algo que la palabra dice explícitamente. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso no se puede negar. Entonces, para que la fe sea previa, ¿cómo lo tenemos que hacer? Bueno, pues entonces es porque Dios sabía. Dios sabía que nosotros íbamos a escoger ser salvos y entonces pues nos eligió. Es un intento de hacer converger la soberanía de Dios con la voluntad humana. Porque entendamos esto, y esto es algo que tenemos que tener interiorizado, el arminianismo es un sistema que es muy humano, es demasiado humano. O sea, el arminianismo es incapaz de abandonarse a la soberanía de Dios. Y la motivación original no era mala. La motivación original era, ¿cómo es posible que el hombre no tenga una responsabilidad delante de Dios por su pecado? Y entonces, de esa forma atacaban la doctrina de la reprobación, de que somos reprobados por naturaleza, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, para
darle una responsabilidad, para que la responsabilidad del hombre, según ellos, fuera real. ¿Cómo Dios va a castigar a alguien que no tiene responsabilidad sobre sus actos? Si todo depende de la soberanía de Dios, Dios no puede castigar al hombre porque el hombre no tiene opción. Ese es el argumento. Pero vamos a entender por qué eso no es cierto. Entonces vamos a hablar de un concepto nuevo, pero que es muy sencillo. Se llama compatibilismo. ¿Y esto qué es? Bueno, a ver, vale. ¿Qué es el compatibilismo? Simplemente es que Dios decreta todo lo que ocurre, incluso los actos humanos, y aún así los hombres actúan voluntariamente. ¿Cómo es posible? Nosotros nos sentimos libres, ¿no? Ciertamente nosotros entendemos que tomamos nuestras decisiones, y es algo que es absolutamente real, tomamos nuestras decisiones. Pero Dios, pero estamos diciendo que Dios decreta todo, hasta los actos humanos. ¿Cómo casa esto? ¿Cómo es posible? Bien, primero vamos a entender que la libertad no es no es tener la posibilidad de hacer A o no A, hacer lo contrario. Eso es libertad, pero es lo que se llama libertad libertaria, es decir, que puedes hacer o no hacer algo sin ningún tipo de motivo o razón. O sea, A o no A, pues no depende de nada, depende de pues A o no A, no hay una razón detrás. Sino que la verdadera libertad es hacer lo que uno mismo desea. Entonces, pero Fran, ¿cómo es posible que Dios decrete todos los actos humanos, pero yo haga lo que deseo? ¿No? Es un poco raro, ¿verdad? Vale. ¿Qué determina lo que deseamos? ¿Por qué deseamos las cosas? En primer lugar, según la naturaleza moral que tenemos, según la naturaleza caída o la naturaleza regenerada. Eso marca cuáles son nuestros deseos. Si vivimos según nuestra naturaleza caída, vamos a desear todo lo que tiene que ver con la naturaleza caída, con el mal, todo lo que se aleja de Dios. Si somos regenerados, vamos a desear, esa nueva naturaleza que Dios nos da, vamos a desear las cosas buenas que tienen que ver con Dios. Lo que uno desea también lo determinan cuáles son nuestros afectos dominantes, qué es lo que anhelamos, qué es lo que deseamos, o sea, nuestros afectos, qué nos gusta, también nuestro entendimiento sobre qué es el bien y el mal. Según entendamos bien y mal, nuestros deseos tenderán a una cosa, tenderán a otra. Tiene que ver con la naturaleza caída o regenerada. La providencia divina que establece ese contexto en el que nosotros nos movemos, en el que Dios está en control de todo, es por lo que llueve o no llueve, hace viento o no hace viento. ¿Vale? La providencia divina. Y nuestra propia historia, aunque esto tiene menos carga, pero quienes somos, que hemos vivido, determina también qué es lo que deseamos. Podría resumirse que nuestra voluntad sigue aquello que ama según la naturaleza caída o regenerada que posee. Se trata de una inclinación interna, es decir, estamos moralmente determinados. Y este es el concepto clave. Estamos moralmente determinados. El hombre caído no tiene la capacidad moral para desear a Dios. No es que no pueda elegir, es que no puede querer elegir a Dios. Está moralmente determinado para no poder querer elegir a Dios. La palabra lo explica así, en Romanos 8. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El hombre
El hombre elige, decíamos, el hombre elige libremente, pero según su propia corrupción moral. Por tanto, su rechazo a Dios es voluntario, no forzado, y su responsabilidad es plena. Esto es muy importante porque es un punto de división importante entre calvinistas y arminianos. La responsabilidad. Ellos la entienden de una manera, nosotros la entendemos de otra. Pero la palabra nos enseña que el hombre corrompido moralmente no puede agradar a Dios. En otro texto leemos que es locura para el hombre. En la regeneración, en el nuevo nacimiento, Dios no anula nuestra voluntad. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque es una de las, de las, ¿cómo se dice? De los argumentos en contra del calvinismo o de los reformados, que Dios nunca va a manipular la voluntad del hombre. No, es que Dios no manipula la voluntad del hombre, no nos hace esclavos. Dios lo que hace es que nos ilumina el entendimiento y nuestra voluntad se inclina hacia Cristo. Por esto podemos desear a Dios y podemos obedecerle plenamente. Nuestra voluntad no está obligada, pero nuestros afectos han cambiado. Ahora queremos desear voluntariamente a Dios. Y eso es lo que hace la regeneración. De repente, podéis verlo en vuestra propia experiencia. El, llega un momento y dice, no, es que ahora deseo estar con el Señor. Antes no, pero ahora sí. Ahora me gusta estar delante del Señor, me gusta leer la palabra, me gusta orar al Señor, me gusta estar en su presencia. Antes era imposible, antes era una locura, era de dementes. Nuestra libertad está intacta. Y eso es, y como demostración de que nuestra voluntad está intacta es por lo que nosotros estamos todavía batallando con el pecado. Si nuestra libertad estuviera cautiva por Dios, no estaríamos en problemas con el pecado, no tendríamos luchas, no tendríamos dificultades. Pero es que nuestra voluntad no está esclavizada, no está, o sea, seguimos siendo libres, pero nuestros afectos han cambiado. Sin embargo, a ver, bueno, vamos a leer Ezequiel, sí, antes de que se nos pase. Dice en Ezequiel 36 sobre esto: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis ordenanzas. En contra del libertarismo arminiano. Ya hemos explicado cómo entendemos nosotros nuestra libertad en Cristo para tomar decisiones y por qué somos responsables, cuando no hemos sido regenerados, responsables de nuestro pecado, y cuando hemos sido regenerados, responsables también de nuestra decisión de seguir a Cristo. Y ahora, ¿cómo lo entienden los arminianos? Entonces aquí entra el concepto de libertarismo, de la libertad libertaria, que es simplemente que las decisiones se toman porque sí o porque no. ¿Y por qué esto es así? Porque sin la libertad libertaria, sin el libertarismo, el arminianismo se cae. Porque en el momento en el que una decisión tiene una causa, ya no es libre. Por eso, su concepto de fe no se apoya en nada. Si la elección depende de la presencia divina, de la fe del creyente, y esta fe es causada por Dios, la presencia de Dios pasaría a ser confirmación de su propio decreto, que lo que destruye la lógica arminiana. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Es un poco complicado, pero voy a intentar que lo entendáis. Si Dios es el que causa la fe, entonces Dios, en su presciencia, según ellos, según su sistema, en su presciencia no causativa, estaría confirmando su propio decreto. Por lo tanto, la elección no dependería de la fe, sino del decreto que Dios ha hecho. Y esto
los arminianos no pueden consentirlo porque se les desmonta todo el sistema. Por eso la elección necesariamente tiene que ser libertaria, o sea, que no dependa de nada, que no tenga causa, que sea indeterminada, porque si tiene una causa o es determinada, no funciona el sistema. El sistema arminiano necesita que la fe sea una decisión libertaria del hombre para que la elección no sea según la voluntad de Dios, por tanto incondicional, ya que el resto de doctrina arminiana caería como un castillo de naipes. ¿Vale? Quizá ahora no lo estamos entendiendo, pero si buscamos un ratito y lo leemos detenidamente, vamos a entender el concepto. Porque es muy importante entender lo negativo del libertarismo, de la indeterminación. Entonces, ¿por qué se elige una cosa o la contraria? Estamos en el sistema arminiano, ¿vale? Este tipo de decisión final es brutalista, es simplista, no tiene motivo, no tiene causa. Entonces la consecuencia directa de esto es azar moral. Si no hay una causa en nuestra decisión, porque según su sistema no puede haberla, la única solución al dilema es que hay un azar moral. Es decir, que el que va a ser creyente elige o no elige ser creyente por puro azar. Ahora pregúntate, si Dios escoge salvar a un hombre porque sabe que ese hombre va a decidir ser salvo en base al puro azar, ¿en qué se sustenta, por tanto, la voluntad de Dios? Es un sinsentido. O sea, toda acción tiene una causa y no puede existir sin algo que la haga existir. O sea, no se puede tomar una decisión sin causa. No existe tal cosa como el azar. Estamos, como hemos dicho, la realidad es que estamos moralmente determinados. Hay, no sé cómo decirlo, hay un ambiente, un contexto, algo que nos condiciona, que nuestros afectos dependen de eso. Si Dios sabe infaliblemente que Menganito va a decidir seguir a Cristo, Menganito no puede no seguir a Cristo. Si Dios lo sabe, si sabe algo infaliblemente, el futuro está fijado. Por tanto, la libertad libertaria es imposible, a no ser que Dios no sepa algo, y lo cual es una absoluta herejía. Entonces, con todo este tecnicismo, ¿qué es lo que quiero que entendáis? Que el sistema arminiano se basa en axiomas que se sustentan unos a otros en referencias circulares, pero que no tienen un sustento bíblico fiable, no se mantienen en la palabra, ni en la lógica. ¿Qué hace que un hombre crea o no crea en igualdad de condiciones? Esa es la pregunta. ¿Por qué unos sí y otros no van a creer en igualdad de condiciones? Si no hay determinismo, si no estamos determinados moralmente, si la decisión es libertaria, ¿por qué unos sí y otros no? Volvemos al tema del azar moral. El arminianismo no puede dar respuesta a esto, choca de bruces. No tienen sustento, no tiene dónde agarrarse sin destruir su propio concepto de libertad. Entonces, ¿dónde se sustenta la decisión del hombre? En el azar. Azar moral, algo que no quieren reconocer pero que está implícito en su doctrina. ¿Qué es lo que nosotros respondemos a eso? Que Dios es el que cambia el corazón de uno y no de otro. La elección es de Dios y no depende de la fe o de la incredulidad. No hay una condición previa. Dice en Juan 6:65, dice, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre.
El sistema arminiano se basa en axiomas, como he dicho, que se sustentan en referencias circulares. Es como un perro que da vueltas intentando atraparse el rabo todo el tiempo, pero no lo consigue. Síntesis de las diferencias entre compatibilismo y libertarismo. No se ve, pero voy a intentar que lo entendáis. Primera línea, naturaleza humana. Lo que nosotros creemos, estamos moralmente determinados. Lo que creen el arminianismo, la naturaleza humana es neutral, pero está habilitada por la gracia preveniente. En cuanto a las decisiones humanas, nosotros pensamos que es conforme a nuestros propios deseos. El arminianismo es indeterminada, no se sabe, azar. En cuanto a la conversión, nosotros creemos que es una obra eficaz de Dios. El arminianismo es una cooperación decisiva humana, la fe previa. En cuanto a la presencia de Dios, nosotros entendemos que está basada en el decreto divino. ¿Qué significa esto? Ya lo hemos estudiado. Que Dios lo conoce todo porque lo ha determinado todo, porque Él es soberano. ¿Qué piensan los arminianos? Que es no causativa. Conoce, pero no actúa. Esto es un atentado directo contra la soberanía de Dios. Y en cuanto a la soberanía de Dios, nosotros consideramos que es total y absoluta, y el libertarismo o los arminianos consideran que está condicionada por la propia fe del hombre. El libertarismo arminiano introduce el azar moral, debilita el concepto de soberanía de Dios. Si la omnisciencia divina no se basa en el decreto de Dios, o bien Dios no lo sabe todo, o se convierte en un administrador de la voluntad del hombre, lo cual es un absoluto disparate. O sea, no podemos hacer a Dios nuestro siervo, según nuestras apetencias. Ahora me apetece creer, ahora me apetece pecar, y entonces Dios me elige y me deja de elegir según yo actúo. Eso no puede ser. Eso además atenta contra la palabra. Estamos, como estamos diciendo, en contra de ese sinergismo en la elección, es decir, estamos en contra de la cooperación del hombre en la salvación, porque no puede ser. Porque Dios decreta la elección y la lleva hasta el final. Él completa su obra, Él es el que completa la obra. Bueno, vamos a ver qué dice la Confesión Arminiana de 1621. Dice, esto ya es 1621, esto es después de los cánones de Dort. Artículo 1. Dice, además la voluntad de Dios comprendida en el pacto de gracia que nuestro mayor profeta, el Hijo unigénito de Dios, nos reveló clara y plenamente su Evangelio, se resume en dos puntos principales. Primero, aquellas cosas que Dios por su parte decretó hacer en nosotros, acerca de nosotros o a través de nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, para que participemos de la salvación eterna que Él nos ofrece. Segundo, aquellas cosas que Él desea que hagamos por su propia gracia si realmente queremos obtener la salvación eterna. Hay dos aspectos. El primero de ellos, esas cosas que Dios decreta para que nosotros seamos salvos. El segundo aspecto trata de esas cosas que nosotros tenemos que hacer para poder ser salvos. Y es en este punto del artículo 1 donde todos nuestros sentidos deben ponerse alerta. Explícitamente separa la obra de salvación de una parte que hace Dios y otra que hace el hombre. Dice que Dios decreta todas esas cosas que desea que nosotros hagamos para nuestra salvación. ¿Dónde queda que la salvación es solo por fe y no por obras? Es ineludible que ellos entienden que se establece una condición para la salvación. Se genera una tensión doctrinal que solo es necesaria para salvaguardar la coherencia de su propia doctrina. Esa tensión es la que tiene que ver con la perseverancia de los santos, necesaria para que ellos puedan ser salvos. Lo que nos lleva al mismo punto anterior, que la salvación es por obra y no por fe, como dice la palabra. Entonces, para hablar en contra de la elección condicionada, ya hemos visto que la presencia no causativa no tiene sentido, que la libertad libertaria no tiene sentido, no es real, y que el sinergismo, la cooperación, está en contra de la palabra. Vamos a ir un poquito rápidos.
El artículo 2 dice que las cosas que Dios decretó hacer por su parte para proveer nuestra salvación son principalmente dos. Decretó para honra de su amado Hijo, elegir para sí mismo hijos e hijas por medio de él para salvación y vida eterna, adoptar, justificar, sellar con su Espíritu Santo y finalmente glorificar a todos aquellos y solo aquellos que verdaderamente creen en su nombre u obedecen su evangelio y perseveran en la fe y en la obediencia hasta la muerte, y por el contrario reprobar a los incrédulos e impenitentes de la vida y la salvación y condenarlos perpetuamente. La segunda parte de ese artículo la veremos más adelante cuando hablemos de la gracia irresistible. En cuanto a la elección, dice este artículo que Dios solo escoge a aquellos que verdaderamente creen en su nombre y obedecen a su evangelio y perseveran en la fe y la obediencia hasta la muerte. Por lo tanto, la elección divina queda supeditada a la fe, la obediencia y la perseverancia de los santos en obediencia hasta el final. El problema no está en que es necesario que tengamos fe, que es necesario que seamos obedientes y que es necesario que perseveremos. Ese no es el problema. El problema es que no puede ser consecuencia, o sea, que es una consecuencia de la elección, no es la causa de la elección. No podemos invertir el orden. Como ya hemos leído varias veces, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos sin mancha delante de Él. Dios nos escogió antes de nuestra existencia, antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha, no por ser santos, para ser santos. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la benevolencia de su voluntad, no por la fe autónoma y azarosa del hombre. Eso es lo que dice Efesios 1 del 4 al 5, o sea, no me lo estoy inventando yo, es lo que dice Pablo. De nuevo, cualquier sinergismo atenta contra la verdad bíblica. Dice, elegir para sí, la confesión arminiana dice, elegir para sí mismo hijos e hijas por medio de él para salvarnos, para salvación y vida eterna, adoptar, justificar, sellar con su Espíritu Santo y finalmente glorificar. Aparentemente esto responde correctamente a esa cadena de oro, la cadena paulina, ¿no?, de la elección, adopción, justificación, glorificación. La que dice en Romanos 8, 29, 30, dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Eso lo conocemos como la cadena de oro, la cadena paulina, que es que no hay separación, elección, llamamiento, justificación, glorificación. El problema está en que el sistema arminiano intercala entre la elección, como condición para la elección intercala la fe. Y además intercala antes de la glorificación la perseverancia. Y eso no es bíblico, no está en la Biblia. Nosotros perseveramos porque Dios nos preserva. Es un don de Dios. No es una actitud sostenida del creyente, es un don de Dios. Dios hace que perseveremos en la fe, porque por nuestras fuerzas no podemos. La clave de todo esto está en que es Dios el que puede hacer la obra, que nosotros no podemos, que por nosotros mismos no podemos, que no podemos confiar en nuestra fidelidad. Si no, estaríamos todos los días en el infierno. Gracias a Dios que no depende de nosotros. Como hemos dicho, la perseverancia no es una condición sostenida por el propio creyente, es un don de Dios. Lo dice en Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hasta ahora hemos argumentado en contra de la elección condicionada arminiana. Ahora vamos a argumentar a favor de la elección incondicional. Vamos, el artículo lo leéis en casa. El artículo 3 es simplemente es como abundar en la explicación del artículo 2. Es como coges el artículo 2 y lo explicas. ¿Vale?
Pero vamos a coger algunos puntos importantes. Dice que establecer dogmáticamente otro decreto anterior por el cual ciertas personas fueron elegidas perentoriamente, sin debate, por su nombre para la gloria y todas las demás fueron reprobadas al tormento eterno, es en efecto, y aquí empieza la confesión arminiana a decir unas cosas en contra de eso. Si habéis, lo he leído muy rápido, pero si habéis estado atentos, esto es precisamente lo que nosotros creemos, que Dios decreta que ciertas personas fueron elegidas sin debate por su nombre para la gloria y todas las demás fueron reprobadas. Esto es lo que nosotros creemos. Esto lo estudiamos la semana anterior. Pero el arminianismo dice que esto es negar la verdadera naturaleza de este decreto. Niega que es la soberanía de Dios la que hace la elección sin necesidad de la participación en forma de fe del hombre, pero la Biblia muestra lo contrario. La Biblia muestra en Romanos 9, 11, 16 lo contrario, dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú odié. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La afirmación arminiana es básicamente incierta, es falsa, y lo que refuta es el propio testimonio bíblico y a Pablo. También dice que creer en ese decreto electivo de Dios es invertir el orden recto. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, no, es justo lo contrario. El orden es que Dios nos elige antes, para fe, no por fe. También dice en el punto C, dice que anula el mérito de Jesucristo. O sea, ellos consideran que Dios sea soberano para elegir anula el mérito de Cristo. Y es al contrario de lo que ellos afirman, la elección incondicional no anula el mérito de Cristo, sino que lo hace eficaz. Es precisamente el arminianismo el que propone que Cristo muere potencialmente por todos, pero solo eficazmente por aquellos hombres que deciden cooperar con él. ¿Qué es eso sino rebajar, en el mejor de los casos, el mérito de Cristo y anularlo por completo en el caso de no cooperar con él? Si Cristo muere y no sirve para nada, está siendo eficaz. Juan 6:37 39 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Eso es la eficacia. Cristo vino a salvar a aquellos que el Padre le dio. Eso es la eficacia. También dice que... ¿Dónde me he quedado? Aquí. Dice que creer en el decreto electivo de Dios oscurece la gloria de la bondad, la justicia y la sabiduría divinas. En cuanto a la bondad se manifiesta en que Dios salva a quien no lo merece. Eso es la bondad. Dios salva al que no lo merece. En cuanto a la justicia, nadie recibe injusticia, porque lo que la justicia demanda es que todos los hombres mueran, porque todos hemos pecado, todos estamos alejados de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la palabra, y esa es la justicia. Lo que recibimos algunos es misericordia. La justicia se mantiene intacta porque Cristo recibió el castigo de aquellos que han recibido misericordia por la expiación, la sustitución. Cristo nos sustituyó a nosotros. La justicia está intacta, pero hemos recibido misericordia. En cuanto a la sabiduría, Romanos 11. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios por qué has escogido a unos y a otros no? Por último,
Dicen que creer en el decreto electivo de Dios es subvertir por completo el verdadero poder y la eficacia de todo el ministerio sagrado y por ende de toda la religión. Pero leamos lo que dice Romanos, Hechos 13, 48. Dice: cuando los gentiles oyeron esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados a vida eterna. Que Dios escoja a quien quiere antes de la fundación del mundo no invalida el ministerio de la predicación ni limita su poder, sino más bien la predicación se hace eficaz, porque Dios decidió, en el ejercicio de su voluntad, salvar a través de ella. Oyeron y después creyeron, porque estaban ordenados para salvación. Bien, vamos a ir terminando. Os lo prometo, vamos rápido. Elección incondicional versus elección condicionada. Aquí está el resumen. Voy a centrarme en la elección incondicional, en la columna. Dios escoge a personas concretas para la salvación, lo hace antes de la fundación del mundo, no depende de la criatura ni de su condición, depende únicamente de la voluntad soberana de Dios, es un decreto absoluto e inmutable, es individual, no es una elección de clase o condición que pueda caracterizar a un grupo, es eficaz. La elección no es casual, sino meramente una declaración que no tiene por qué acabar en la salvación del hombre. No es causal, quiero decir, en el sistema arminiano la elección no es causal, sino meramente una declaración que no tiene por qué acabar en la salvación del hombre. Esto convierte el decreto de Dios en una aún más. Convierte el decreto de Dios en provisional y derogable. El hombre puede, por su mera voluntad, cancelar el decreto divino. Como hemos visto, esto es un disparate, diré más, es una herejía. Además, según su sistema, en la práctica la elección es posterior a la decisión humana. Y sin embargo, para no negar la palabra que dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, lo definen como un decreto eterno, gracias a la presencia no causativa de Dios. Un decreto eterno que sin embargo puede derogarse a la postre. Por tanto, no tiene nada de eternidad. Bueno, vamos a avanzar un poquito, vamos rápidos. Consideraciones finales sobre la defensa de la fe. Como decía al principio, no se trata de una simple discusión entre dos grupos de cristianos. Se trata de qué somos delante de Dios y cuál es el fundamento de nuestra seguridad. El sistema arminiano en general supedita el resultado final al desempeño de nuestra piedad, cómo nosotros nos manejamos, cómo nosotros vivimos. En última instancia, la elección para la gloria dependerá de la perseverancia o de la obediencia que tengamos, de cómo desempeñamos nuestra piedad. Y como consecuencia podremos caer de la gracia. No hay una seguridad en la salvación. Pero Dios en su palabra nos revela que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, porque quiso, sin imponernos ninguna condición, sin necesidad de creer o perseverar. Es un decreto eterno e inmutable, cuyo final perfecto es nuestra salvación y nuestra glorificación. Nuestra seguridad no depende de nosotros, depende de Dios, que es inmutable, depende de Dios, que es fiel, depende de Dios, que no se arrepiente, de que Él nos escogió y nos salvó y nos va a glorificar, porque Él quiere, porque no depende de nuestra fidelidad. Ahora, ¿esto es una excusa para hacer lo que nos da la gana? No, si realmente tomamos esto como una excusa para hacer lo que nos da la gana, es que nunca hemos sido salvos. Porque lo que hace la regeneración en nosotros es cambiar nuestros afectos. No queremos hacer el mal. No queremos desobedecer a Dios. Lo podemos hacer, vivimos en nuestro cuerpo. Seguimos teniendo nuestra voluntad. Pero no queremos, nos arrepentimos delante del Señor. Nuestra vida quiere servir al Señor. Queremos agradar al Señor. Si no es así, no somos cristianos. El sistema arminiano es muy humano. Habla de responsabilidad humana.
pero no deja de ser la necesidad de que se nos valore nuestra propia justicia. En definitiva, es soberbia. El cristianismo verdadero es humillación, es humildad. No depende de nosotros, nada podemos hacer. Es Dios el que se merece toda la gloria. Nosotros no podemos robarle la gloria al Señor. La gloria es del Señor. La salvación es del Señor. Dios nos moldea como Él quiere. ¿Qué derecho tenemos nosotros a decirle al Creador, como criaturas suyas, no hagas esto conmigo? Dios nos ama. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Qué importante es entender que desde antes de que nada existiera, Dios nos tenía en mente y nos puso un nombre y nos llamó. Hizo todo para nosotros. Así de importantes somos delante del Señor. Si os quedáis con esta idea de todo lo que hemos dicho hoy, de todos estos tecnicismos y todas estas palabrotas que hemos dicho, yo me doy por satisfecho. O sea, somos importantes delante del Señor. Tan importantes que Dios no ha dejado a nuestra voluntad ser salvos o no, no ha dejado a nuestra capacidad ser salvos o no. No depende de nosotros, depende de Él, de su fidelidad, que el mérito de Cristo es eterno, es perfecto, es eficaz, que todo lo que el Padre le ha dado al Hijo, el Hijo no va a perder nada. Así de importantes somos. Y nuestra seguridad está en Dios, en que Dios es inmutable, en que Dios es perfecto, en que Dios es santo, es bueno, no cambia, es inmutable, lo sabe todo, todo lo conoce. Nuestra seguridad está en Dios, no en nosotros. No tenemos que vivir con el miedo en el cuerpo de que a ver si hago esto, no hago esto, me voy a... ¿Cuántas veces vamos a ser salvos o no vamos a ser salvos? Si el decreto puede cambiar, si yo tengo la capacidad de anular el decreto. No, nuestra seguridad depende de Dios. Y cuando batallamos con el pecado lo hacemos en la confianza de que Dios es nuestro abogado, de que Dios está con nosotros. Hemos escuchado el Evangelio, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo murió por nosotros en una cruz. Y dice la palabra que si confesamos con nuestra boca a Jesús por Señor nuestro, y creemos en el corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero ahora sabemos que esto que nos parece una locura de dementes, si consideramos recibir a Cristo en nuestro corazón, es porque Dios ha querido. Entonces, en el momento en que nosotros nos planteamos, ¿Dios existes? O sea, quiero conocerte, necesito conocerte. En el momento de que nuestra voluntad quiere acercarse al Señor, probablemente es que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ojalá anheles a Cristo en tu corazón. Será señal de que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, que tu vida está escrita en el libro de la vida desde antes de que existieras. Sabrás que Dios te tuvo en consideración y te puso nombre en la eternidad, y sabrás además que te preservará hasta el final y podrás tener la seguridad de la vida eterna. Vivirás sabiendo que nada podrá apartarte del amor de Dios. Amén. Amén.